Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con este pequeño tutorial de Autodesk Revit. Como sabemos, un software que viene a ser el sustituto natural de AutoCAD y que evoluciona los conceptos de construcción en lugar de elementos de dibujo. Vamos a comenzar por ver un poco los distintos elementos que nos encontramos en la pantalla principal del software. Como vemos, una vez abierto el programa, puede tardar un poco, porque es un programa en principio pesado, carga muchos componentes, pero una vez que se abre, pues tenemos esta ventana, la ventana de proyectos y familias, en la que podemos seleccionar o bien algunos de los archivos que hayamos editado con anterioridad, tanto de proyectos como de familias, o crear elementos nuevos, tanto proyectos como familias. En el caso de los proyectos podemos utilizar plantillas que tengamos definidas. Una plantilla no es otra cosa que un conjunto de elementos predefinidos, de elementos gráficos predefinidos, de representaciones, etc. En nuestro caso vamos a utilizar la plantilla arquitectónica en este caso y automáticamente vemos que la interfaz cambia y se abre la zona de dibujo. Revit está estructurado principalmente en dos grandes zonas, me atrevería a decir, la zona del ribbon, de la zona de los comandos, en los que, los elementos que podamos incluir en el dibujo. Fijaos que he dicho incluir en el dibujo y no dibujar, porque un concepto que debemos tener claro en Revit, a la hora de trabajar con Revit, es que ya no dibujamos elementos, sino disponemos en el dibujo elementos constructivos. Ya no dibujamos líneas, ahora colocamos elementos constructivos de manera directa. Es decir, un muro, por ejemplo, a una escala 1 a 1 millón puede ser una línea o puede ser un muro de 1 metro en el dibujo tradicional. En Revit o en BIM en general, en el concepto BIM, esto no es posible. Estaríamos trabajando siempre con elementos constructivos. Como vemos, todos los elementos en Revit, todos los elementos que podemos colocar en nuestro dibujo están organizados. Los elementos de arquitectura, muros, puertas, ventanas, etc. Elementos asociados con la estructura, como vigas, muros estructurales, suelos estructurales, vigas, tornapuntas, cimentaciones, etc. Instalaciones de climatización, fabricación, mecánica, fontanería, electricidad, etc. Y luego tenemos otras ayudas al dibujo que nos permiten insertar elementos, anotar, insertar elementos, insertar otros dibujos, vincular archivos de Revit o vincular archivos CAD. En la pestaña Anotar, bajo la pestaña Anotar, tendremos todas las herramientas con las que podremos anotar nuestro dibujo, es decir, colocar anotaciones y puntualizaciones y elementos que nos permitan aclarar, normalmente con algún tipo de texto, qué es lo que estamos viendo. También tenemos elementos de análisis, de masa y emplazamiento. En la pestaña de colaborar, pues podremos gestionar la colaboración con otros usuarios, gestionar modelos, coordinar proyectos, etc. En la pestaña de vista, pues tendremos todos los comandos y herramientas utilizadas para gestionar los gráficos, crear vistas, crear composiciones, crear y gestionar composiciones de plano, gestionar ventanas abiertas, etc. En la pestaña de gestión tendremos todo lo que es la configuración de nuestro proyecto, materiales, estilos de objeto, forzados de cursor, etc. Todo lo que conlleva la configuración de nuestro proyecto se hace en la pestaña gestionar. Incluso pues la ubicación del proyecto y otra serie de cuestiones que iremos viendo.
Los complementos aparecerán en la ventana homónima, las extensiones lo mismo. Y por último, la ventana modificar, que estaremos utilizando de manera continua cuando trabajemos con Revit. Ya iremos viendo cómo. A la hora, como decía, a la hora de colocar un elemento, vemos que una vez que he seleccionado el elemento, la cinta de opciones cambia y nos permite configurar distintos parámetros de modo que se adapten a lo que verdaderamente necesitamos. Vemos también que la ventana de propiedades se actualiza automáticamente y nos indica qué tipo de, en este caso he seleccionado muro, qué tipo de muro voy a colocar en nuestro dibujo. Del mismo modo, como estamos trabajando en un programa 3D, eso no debemos olvidarlo nunca, aunque estemos viendo una vista en 2 dimensiones, como es el caso. En este caso estoy en la vista de nivel 1. Estamos trabajando en un programa en 3D. Tenemos que tener en cuenta siempre, en todos los casos, dónde estamos dibujando o dónde estamos colocando los elementos que estamos ubicando en nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a ubicar un muro aleatorio para que veamos cómo se realiza esta operación y se desarrolla de una manera muy sencilla. Simplemente seleccionamos muro, vemos que se puede configurar la altura o la profundidad del mismo, es decir, hay que considerar que estamos en el nivel 1 y que vamos a darle una altura hasta el nivel 2. No tenemos más niveles, o sea que en principio hasta el nivel 2. Y ya iremos hablando del resto de elementos. Ya tenemos colocado nuestro muro y, como decía, aunque lo veamos en 2D, si voy a vista 3D, vemos que es un elemento tridimensional en todos los casos. Pues bien, voy a insertar a continuación un elemento hospedado. Los elementos hospedados solo se pueden colocar dentro de otros elementos. En este caso, una puerta de 80 por 210, y vemos que por defecto, si estoy en una zona en blanco de nuestro dibujo, pues Revit no me permite colocar la puerta. Y en cambio, cuando me acerco a un muro, que es su anfitrión, evidentemente no tiene sentido una puerta colocada en medio de la nada. Sí, en cambio, hospedada en un muro, y cuando hacemos clic, Revit automáticamente se encarga de realizar los recortes necesarios y de colocar la puerta. Como vemos y como siempre, esto tiene una transcripción automática al 3D. Vemos que en ocasiones Revit pues nos está representando el muro con unas líneas muy gruesas y en ocasiones esta manera de representación no es cómoda a la hora de trabajar, por lo que será interesante que podamos activar las líneas finas, la visualización de líneas finas. Otra de las opciones que tenemos es ajustar el nivel de detalle de nuestro dibujo, medio o alto o bajo. ¿De acuerdo? Vemos que la representación del conjunto cambia en función de el nivel de detalle del propio dibujo, y también podemos ajustar las opciones de visualización, bien con una estructura alámbrica, línea oculta, sombreado, colores coherentes, etc. Ya iremos viendo cada cosa. Camino de sol, sombras activadas o no, recortar vista, mostrar región de recorte y distintos elementos que iremos viendo a lo largo de este paseo que daremos por este fantástico software BIM, Building Information Modeling,
que nos permite trabajar con modelos de edificación. Como siempre, espero que este pequeño tutorial os haya sido de utilidad. Espero veros en mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.